Bien, HD. Sí, todo bien. Ok. Este. Sí. Entonces la clase de hoy vamos a seguir con grafos y vamos a ver un algoritmo que se llama Floyd Warshall. El algoritmo de Floyd Warshall. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace este algoritmo? Este algoritmo lo que recibe como entrada, aquí lo voy a poner, es un grafo, ya sea como normalmente si usan Floyd Warshall van a recibir una matriz de adyacencia. Normalmente. Creo que les pueden dar una lista, pero igual lo tienen que pasar a una matriz. Y como salida, les van a dar una matriz, pero de caminos cortos, o caminos mínimos, pues. Caminos mínimos. ¿A qué me refiero con esto? Que si, por ejemplo, yo tengo un grafo. Vamos a ponerlo aquí. Sí. Sí, así. Y luego digamos que se va para acá. Luego esto para acá. Luego esto para acá. Y aquí uno. Ya vamos a poner números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, hagan de cuenta que la entrada va a ser el grafo, una matriz de adyacencia casi siempre, y les va a dar como salida una matriz de caminos mínimos. O sea que si consultamos matriz de 1, 7, por ejemplo, nos va a dar el camino más corto que hay para llegar de 1 a 7. Que aquí, por ejemplo, tenemos varios caminos. Por ejemplo, tenemos tenemos por acá, tenemos también sí, tenemos muchos y queremos encontrar el camino mínimo. Es lo que hace Floyd Warshall. Hay muchos algoritmos para encontrar caminos cortos, caminos más chicos en grafos, pero el Floyd Warshall lo que tiene es que te calcula caminos mínimos de todos contra todos. O sea, por ejemplo, 5 a 6, camino más chico de 5 a 6, te lo da en o de uno, o sea, en constante. La matriz, por ejemplo, el camino más corto de 3 a 5, también de 3 a 5. El camino más corto de 5 a 1. Si se fijan, 5 no tiene flechitas hacia uno, no tiene ningún camino. Entonces te lo resta como que infinito, como que no puedes ir. ¿Alguna duda ah, eh, ¿alguna duda del algoritmo? ¿De lo que es? ¿Tienen alguna duda sobre qué es una matriz de adyacencia? Eh, ¿De lo que vamos a hacer con el Floyd Warshall o algo? Ahí se cicla. ¿No? Bueno. Este, Como podemos ver aquí, el grafo puede ser dirigido o no dirigido. Eh, por ejemplo, si no es un no dirigido, o sea que no tiene flechita, es como si tuviéramos una flechita de ida y una de vuelta, ¿no? Entonces lo generalizamos para decir que funciona en
en grafos de aristas dirigidas. Funciona con pesos negativos. ¿A qué me refiero con esto? A ver, esperen. Pesos negativos. Me refiero a que puede tener, por ejemplo, este valor peso 1, este 2. Aquí puede tener un menos 2. Aquí puede tener un 1. Aquí puede tener un 1. Aquí puede tener un menos 3. A lo mejor aquí un 4. 5. 1 y menos 1, ¿no? O sea, es válido usar pesos negativos. Lo que no es válido es que haya ciclos negativos. ¿Ok? ¿Qué es un ciclo negativo? Déjenme se los pongo acá. Imaginemos que tenemos eh, grafo. Ah, Ahorita olvidémonos del que dibujé arriba. Imaginemos que tenemos este grafo. También con sus nodos identificados, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Pero mis pesos, como dije anteriormente, se pueden que sean positivos o negativos, o cero. Entonces, por ejemplo, aquí luego puedo poner un 1, aquí un 1, aquí un menos 2 y aquí un 1. Es un camino de 1 a 4. O sea, quiero encontrar el camino más corto de 1 a 4. Bueno, un camino podría ser este, ¿no? Que va derechito. Es 1 más 1 más 1. Que sería 3. Pero puede ser que yo en vez de irme aquí directamente acá, me regrese al 2. Ya, 1 más 1 menos 2, 0. Más 1, 1, ¿no? Está mejor ese. O sea, es este camino, luego aquí una vuelta y me regreso, ¿no? Es la suma es 1 más 1 menos 2, 0. Ah, más 1 más otro, ¿no? Entonces 2. Pero ¿qué pasa si yo no quiero dar una vuelta nada más? ¿Qué pasa si yo quiero dar 2, 3 vueltas? Entonces por aquí llevo 2 de costo, me regreso, llevo 0, porque 0 menos 2. Y luego tomo esta lista de nuevo, 1, pero me regreso otra vez por el menos 2, tengo menos 1. Me voy por aquí, más 1, pero me vuelvo a regresar, menos 2, y así, ¿no? Eh, entonces, si se fijan, como que siempre le voy restando 1. O bueno, vamos a exagerarle un poquito más, digamos aquí de 5. ¿No? Entonces, si se fijan, como que yo puedo ir a ciclar mucho, 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 todo lo que yo quiera, todo lo arbitrariamente chico que yo quiera, y después irme al 4. Entonces, en este tipo de grafos no está definido cuál es el camino más chico, porque yo siempre lo puedo hacer lo más chico que yo quiera. ¿Ok? Ahora sí, vamos a ver este ejemplo, por ejemplo. Me voy todo derecho, es 3. Ahora si me voy por aquí y una vuelta y me voy para acá. Sería 1, 2, menos 3, menos 2, menos 1. Ahora si yo doy dos vueltas. Llevo 1, 2, menos 5 es menos 3, menos 2, menos 7, menos 6, menos 11. Si se fijan, y ya nomás como que el último me puedo ir para acá. Entonces, esto es lo que se conoce como un ciclo negativo. Un ciclo que la suma total sea negativa. Por eso no está definido cuál es el camino más corto ahí. Porque el camino más corto es pues, lo más pequeño que nosotros queramos. Entonces, ciclos negativos no se puede. Y es todo. Si nuestra matriz de adyacencia es dirigida o no dirigida, no nos importa. Se pueden pesos negativos, pero con que no tenga ciclos negativos, podemos correr un Fluid Washer. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Este, el algoritmo eh, corre en OD eh, n al cubo o V al cubo, pues, vértices. Ah, pero se me olvida que tiene otra restricción. La restricción es que no puede haber más de dos aristas a un nodo. O
O bueno, tal vez se puede, pero tendrías que hacer un truquito ahí, que sería como que tomar el más chico. Acuérdense que la matriz de adyacencia tiene eh, tu I, bueno, tu U, tu V y el peso, ¿no? De la arista, 5, por ejemplo. Así es como se ve una matriz de adyacencia. Pero ¿qué pasa si yo tengo varios aristas que van hacia un mismo nodo? ¿No? Ahí ya no podemos, tendremos que tener aquí un vector o algo así. Bueno, creo que si toman el mínimo de todas las aristas, por ejemplo, aquí tengo muchas, y tomo el más chico, funciona, creo. Bueno, eso no nos vamos a preocupar ahorita. Entonces vamos a ver cómo funciona el algoritmo. Ah, lo que vamos a hacer es definir una función que se va a hacer f de v, no más corto para ir desde u a v. Algo más grande. Sí. O sea, eh, para que no haya quedado claro, f de u, v es igual a la entrada en la matriz u, v. ¿Sí? Definimos esta función. Camino más corto para ir desde u a v. Lo que vamos a buscar es f de v para todo u y para todo v. Bien. Entonces, una pregunta así rápida. ¿Cuánto será el f de 1 a 7? Pues el f de 1 a 7 es el camino más corto que hay del nodo 1 al nodo 7. Pero, como vimos anteriormente, pues hay muchos, ¿no? Hay este, hay este aquí, o este acá. F de 1 a 7 como que es algo difícil de calcular así a simple vista. Pero vámonos con uno más sencillo. ¿Cuánto es f de 1 a 2? Bueno, 1 a 2 solo puede ir por un camino, que es este. Por lo tanto, f de 1 a 2 es 1. ¿No? El camino más corto de 1 a 2, pues ese nada más ir por esta lista. 1. ¿Cuánto es f de 1 a 3? Así a simple vista, vemos que de 1 a 3 solo hay una forma de ir al 3 desde el 1 y el costo es 5. Entonces, aquí le vamos a poner un 5. Y de hecho, podemos hacer una suposición que no siempre es verdad, pero de primer intento así, puede servirnos mucho. Que es, eh, podemos saber cuál es el camino más corto de un nodo a un nodo donde tenga arista directa. ¿Sí? ¿Sí está claro eso? Como que no siempre funciona. La arista directa es el camino más corto, pero es una buena adivinación. Tengo uno, dos y un 3 aquí, ¿no? Digamos que este es 5, pero este es uno uno, ¿no? No funciona en nuestra hipótesis, ¿no? De que el camino más corto de un nodo a otro es la arista directa que hay. ¿Por qué? Porque la arista directa que hay de uno a 2 cuesta 5. Pero si me voy por el camino tomando el 3 y llegando al 2 es uno más uno es 2. No siempre funciona, pero es el primer paso, que vamos a asumir que de uno a 2 es 5. O sea, las aristas pequeñas, las aristas de los caminos de tamaño uno. Prefiero a que estén directamente conectadas por alguna arista. Por ejemplo, el camino más corto del uno al 4 por el momento no existe. Es infinito. No existe, no podemos ir. ¿Por qué? Porque no hay una arista directamente que vaya del uno al 4.
Pero una arista del 3 al 4 sí que existe. Lo que es esta, de costo 4. Entonces vamos a hacer esto, vamos a rellenar todos los nodos con todas sus aristas directas. F de... ¿Qué dije? ¿Qué dije? 3, 4, ¿no? O la 4, y así. Eso al inicio, ¿ok? Yo sé que no siempre es la respuesta correcta, pero vamos a asumir que sí es. Como este, ¿no? Este no es la 1 de 5, que es 1 y otro 1. Pero vamos a asumir que es 5 al inicio. ¿Una duda hasta aquí? No, ni una. Bueno, ok. Entonces, eso asumimos al inicio. Pero luego nos topamos con este caso, ¿no? Al inicio funciona, ¿no? El camino más corto de 1 a 2 sí es 1. Pero nuestra hipótesis está pues correcta, ¿no? La arista directa. Pero nuestro truco falla al tener un ejemplo como este. Por lo mismo. El 5, la que yo voy a estar dando, o sea, si yo aquí le calculo f de 1 a 2, vamos a decir que es 5, cuando en realidad es 2. Pero ¿qué pasa? Que y es donde está el truco del Floyd-Warshall, que es que podemos tomar un nodo auxiliar como apoyo. ¿Qué quiero decir? O sea, el camino de f de 1 a 2 lo podemos describir como el camino más corto de un nodo, en este caso el 3, y salir del 3 al 2. ¿Sí? O sea que el camino más corto del 1 al 2, si no es 5, es porque el nodo 1 se fue a otro lado, en este caso el 3, y del 3 se fue al 2. Y en este caso la respuesta que va a ser f de 1 a 3 es 1, el f de 3 a 2 es 1, y este es 2. Y 2 es más chico que 5. Entonces el 2 es la respuesta. ¿Ven aquí? ¿Ven esa recursión? ¿Ese truquillo? Entonces el truco del Floyd Warshall es partir un camino muy largo. Ay, partir un camino muy largo, como puede ser este, como puede ser este, como puede ser este. Partirlo en dos. Bueno, en realidad van a ser muchos, pero es parte de la recursión. A lo mejor de 1 a 5, eh, sí, o sea, de f de 1 a 6, a lo mejor es mejor irme al 5. O sea, el camino más corto de llegar de 1 al 5 y luego el camino más corto de llegar del 5 al 6. O a lo mejor no, o a lo mejor es irme de primero del 1 al 2 y luego del 2 irme al 6. O incluso puede ser desde yo mismo, o sea, en vez de, puede ser irme del 1 al 1 y luego del 1 al 6. Porque este es 0, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer con el Floyd Warshall es eso de tomar un nodo auxiliar. Ay, como vimos aquí, tengo que iterar sobre todos los nodos auxiliares posibles, ¿no? Del 1 al 6 a lo mejor es agarrar del 5 y del 5 irme al 6. A lo mejor agarrar el 2 y del 2 irme al 6. O no me muevo, que simplemente la arista que llega del 1 al 6 o así. ¿Alguna duda sobre cómo funciona eso? ¿O si creen que está mal o algo así? ¿No? Bien. Entonces, vamos a calcular f de 1 a 7, perdón, el 7 es el último. F de 1 al 7, pero no, vamos a calcular la entrada del 1. O sea, vamos a calcular m de 1. Y las demás se pueden calcular, pero no las voy a ir anotando.
Entonces al inicio, como dijimos, hacemos una hipótesis de que esto es verdad. Luego hacemos el truco de ir iterando por todos los nodos intermedios. Entonces va a ser, vamos a iterar desde 1 a 7. Entonces f de 1 a 7 puede que sea tomar el nodo 1 este, como intermedio. Pero acuérdense que al inicio, si no tengo una arista directa, esto es infinito. Entonces esto va a ser f de 1 a 1 es 0, pero esto va a ser infinito. Entonces f de 1 a 7 es infinito tomando el 1 como nodo intermedio. Luego, tomando el nodo 1 intermedio, pues nadie puede llegar, ¿no? O sea, ningún nodo puede llegar al 1. Entonces ahí terminamos. Todos van a dar infinito, porque nadie puede tomar el nodo 1 como intermedio para llegar a otro lado. Luego, vamos al 2. K igual a 2. Aquí. Entonces, f de 1 a 7 es igual a f de 1 a 2 más f de 2 a 7. ¿Ok? F de 1 a 2 es 1, pero f de 2 a 7 es infinito, ¿no? Porque no tiene una arista directa. Vamos. Y el 2 nada más tiene como forma de llegada desde el 1. Entonces ya terminamos. Entonces vamos a tomar ahora el nodo 3 como auxiliar. Bueno, el nodo 3 va a ser lo mismo, porque nada más puede llegar el 1. Donde ya está más chido es el 4, en cuando tomamos el 4, cuando k igual a 4. Ya aquí saber cómo se va a ir construyendo. Entonces, f de 1 a 4, no, de 1 a 7, perdón. A lo mejor es ir del, del nodo 1 al 4 como un intermedio, más f de 4 a 7. Y aunque no haya una arista directa del 1 al 4, cuando yo tomé al nodo 2 como intermedio, bueno, y cuando k era igual a 2, al momento de yo querer sacar f de 1 a 4, tomando al 2 como intermedio, se me iba a actualizar. O sea, f de 1 a 4 a lo mejor es 2 más f de 2 a 4. ¿Sí? Cuando el k era igual a 2. Y esto sí que existe. Se me va a actualizar aquí el 1 de 4. Por ejemplo, f de 1 a 2 es 1 y el f de 2 a 4 es 2. Y este es más chico que el infinito que teníamos antes, ¿no? Entonces se actualiza como f de 1 a 4 es igual a 4. No, a 3, perdón. Sí, ese es el truco de tomar a 2 como intermedio. Y a su vez, fíjense que también f de 1 a 5 se me iba a actualizar. Tomando, acuérdense que estoy tomando el 2 como intermedio, ¿eh? K igual a 2. F de 1 a 5 se me iba a actualizar. ¿Por qué? Porque f de 1 a 5, tomando 2 como intermedio, iba a ser esto. Más f de 2 a 5. ¿Cuánto es f de 1 a 2? 1. ¿Cuánto es f de 2 a 5? 1. O sea, es 2. Y ya se me va a actualizar que f de 1 a 5 es 2. Esperen, se me bugueó el whiteboard. Ahí está. 2. Ustedes se preguntarán, ¿y qué pasaría si yo aquí en lugar de menos 2 tuviera un menos 5, por ejemplo? ¿Por qué? Porque ahora sí el camino de si tengo un menos 5 aquí, el camino de f de 1 a 5 ya no sería 2, ¿no? Sería de aquí a aquí, que es 3, menos 5 es menos 2. Sí, tienen razón, pero como ya estoy procesando el k igual a 2, por el momento dice que de 1 a 5 es 2.
Cuando procese el 4 como intermedio, va a decir que, o sea, cuando k igual a, cuando cambie aquí k igual a 4, va a decir que f de 1 a 5 es igual a f de 1 a 4, que dijimos que es 3, más f de 4 a 5, que es menos 5. Entonces me va a dar menos 3. No, menos 2, ¿no? No, tenemos que ir sacando como el mínimo. Ya nos preguntamos, ¿cuál es el mínimo entre el que estaba antes, que es 2, y menos 2, que es menos 2, ¿no? Y se me va a ir actualizando. Y ese es el truco del Floyd Warshall, que es tomar a un nodo como intermedio y ver que cada vez se me va actualizando caminos. Al inicio tengo caminos de tamaño 1, luego se me van a ir actualizando los caminos de tamaño 2, y luego los de tamaño 3, y así. ¿Tienen alguna duda? Eso está luego un poco confuso, lo del Floyd Warshall, porque no es fácil ver cómo se van actualizando las cosas. ¿No? Y fíjense que no importa el orden en el que yo procese los nodos. Este nodo, estas Ks, las puede haber hecho al revés. Las puede haber hecho de 7 a 1, por ejemplo. De 7 a 1. ¿Qué hubiera pasado cuando es de 7 a 1? Y yo quiero encontrar, por ejemplo, f de 1 a 5. Bueno, cuando k fuera igual a... Tomando el nodo auxiliar a... Déjenme ver. Mm, quiero sacar f de 1 a 5. Y mi k va decreciendo, ¿no? De 7 a 1. ¿Qué pasa cuando mi k va a ser igual a... Creo que a 4. Bueno, si es a 5, ¿qué pasa? Aquí me va a decir que f de 1 a 5 más f de 5 a 5. Pero esto es 0 y f de 1 a 5 no está actualizado. Entonces, porque es precisamente lo que estoy buscando. Entonces esto al inicio va a ser infinito. Entonces no funciona ahí aún. ¿Qué pasa cuando f de k es igual a 4? Me va a decir que f de 1 a 4 y de 4 a 1. Ah, no, 4 a 5, ¿no? F de 1 a 4 no ha existido aún porque aún no calculo los nodos intermedios que sea 2. 4 de 5 es menos 5, ¿no? Entonces este va a ser menos 5, pero este va a ser infinito. Pero ¿qué pasa cuando estoy calculando k igual a 4? Que f de 1 a 5, si se fijan, me dio infinito, ¿no? No se actualizó. Pero el que sí se va a actualizar va a ser 2 a 5. ¿Por qué? Porque f de 2 a 5 es, tomando k igual a 4, es irme del 2 al 4, y luego irme del 4 al 5. Entonces, f de 2 a 4 es 2, f de 4 a 5 es menos 5, que esto es igual a menos 3. Entonces f de 2 a 5 me va a dar menos 3. Entonces, cuando k sea igual a 2, cuando yo tome al 2 como un nodo intermedio, cuando quiera calcular f de 1 a 5, fíjense que va a ser f de 1 a 2, que esto es igual a 1, y f de 2 a 5, que esto ya lo se había actualizado que era menos 3. Entonces va a ser esto 1 más menos 3, que esto es igual a menos 2, que es el menos 2 que habíamos obtenido si mi k lo hubiera procesado de, del más chico al más grande, ¿no? De 1 a 5. Y es que no nos importa en qué orden se haga. Lo que sí nos importa es considerar a todos los nodos como intermedios. ¿Sí? Esto yo lo pude haber hecho primero tal vez pares, 2, 4, 6, y luego otra con impares, 1, 3, 5, 7. Y siempre y cuando yo considere a todos los nodos del grafo como intermedios, la respuesta va a estar bien. ¿Sí? Aquí no nos importa el orden en el que estamos procesando las cosas. Con que se procesen todos,
nos basta. Y ya vimos por qué. Porque siempre estamos considerando a un nodo como intermedio. ¿Alguna duda? Bueno, vamos a programarlo. Em, Poner en... Pepa, creo que aquí. Floyd. Primer Floyd. ¿Sí ven ahí? ¿Se ve el editor? ¿Sí logran verlo? ¿O le cambio el tema? ¿O así está bien? Voy a creer que así está bien entonces. Entonces vamos a leer cuántos nodos son. Vamos a leer de una vez cuántas aristas también. Leer nuestra matriz de adyacencia. Tamaño n por n. Y vamos a leer las m aristas. De dónde viene, a dónde va y el costo. Como lo vamos a indexar en 0, le voy a restar. Y es de U a V igual a C. Que ya lo vieron me imagino que ya lo vieron al inicio del curso, que es matriz de adyacencia. Y luego vamos a tener otra matriz que va a ser la respuesta, que va a ser F, ¿no? Le puse F, o M mayúscula. También de tamaño n por n. No pude haber copiado. El inicio hacemos la suposición de que de U a V el costo es C, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué era esto? Y una lista directa de 1 a 2, consideramos el costo más chico como el 5, aunque no sea cierto. Esto lo que nos dice es sin considerar nodos intermedios. Digan, no es que yo lo haya querido así no, pues lo directo, sino que esta es como una manera de decir sin considerar nodos intermedios. Vamos a considerar los K nodos intermedios, sobre todos. Les digo, este puede ser en cualquier orden. Vamos a poner acá arriba. Ahí. Vamos a calcular todos los F de U a V. Los F de U a V. Entonces, U, todos los Vs. Al final, lo que hacemos es no, M de U a V. Bueno, lo voy a poner a F. Al final, F de V es lo mismo que cortar de U a K y luego irse de K a V. Pero como queremos el mínimo de todos, lo que vamos a hacer aquí es poner mínimo F de U a V, esto es. Y como igual queremos el mínimo, usamos el neutro del mínimo, ¿no? Que es el infinito. ¿Una duda de lo que llevo del código? Ok. ¿No? Bueno. Y según yo ya con eso quedaría. Entonces vamos a imprimir... no. Vamos a imprimir... no sé, la matriz. Vamos a ver qué pasa. ¿Cuántos nodos tengo? Son 7. ¿Cuántas aristas?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10, no, 7 nodos, 10 aristas. Del 1 al 2, 1. Del 1 al 3 con costo 5. Vamos a procesar los del 2. El 2 va al 4 con 2. El 2 va al 5 con 1. Luego las del 3. El 3 va a 4 con 4. Luego el 3 va al 6 con 1. Luego las del 4. 4 va a 5 con menos 5. 4 va al 7 con menos 3. Ya, ¿no? Luego la del 5, que es el 5 va al 7 con 1. Y el último, el 6 va al 7 con menos 1. Ah, si se fijan aquí esos números son porque son infinitos, ¿no? Ah, me faltó aquí que... Sí, me faltó inicializar que... Todos los FDI ahí... No hay costo de ir de 1 a 1, por ejemplo. Ahí es 0. O sea, si estoy en el 2, me cuesta 0 ir al 2. Ahora sí. Ya nada más vamos a... Este... Filtrar estos para que no se vean así. Le vamos a decir que... Si x mayor a... Es infinito menos n. O más Ah, no, la de infinito menos 2. Bueno, le voy a poner... Es mayor a 1000. Que se imprima un infinito. Sí. Si es otra cosa, infinito. Aquí. Ahí está, ¿no? Entonces esta matriz nos dice que del 1 al 1, pues nos cuesta 0, ¿no? Pero de ir del 1 al 2 nos cuesta un 1, que está bien. Del 1 al 3 nos cuesta 5, ¿no? Que es la única forma de llegar al 3. Del 1 al 4 hay dos formas. Por aquí o por aquí, pero nos dice que el costo 3 es el más chico, que es este. Ok. Al 5 nos dice que es menos 2. Al 5 hay varias maneras de llegar, pero la más pequeña es esta, ¿no? Que nos da menos 2. El 6 dice que es 6 porque solo hay una forma de llegar, que es esta. Y al 7 nos dice que es menos 1. Creo que es llegar aquí con menos 2. Aquí Ah, no. Oh, sí. Sí, ¿no? Porque es menos 2 menos 1, sí. Había otra, pero me da 0, que es esta. Que es 3 menos 3. 0. Y... Ah, por ejemplo, este que dice infinito, que es del 2 al 1, es porque no hay una arista de vuelta. Entonces es imposible ir del 2 al 1. Así. ¿Alguna duda del código o de la implementación o del algoritmo? De algo, de lo que sea. ¿No? Ok, ok. Entonces vamos a hacer un problema. Eh, Bueno, ninguna duda porque este problema ocupa que entiendan bien el algoritmo. Pero creo que no. Bueno, entonces nos dice que dgraph va a tener un grafo dirigido con pesos que consiste de n vértices. En el grafo existen siempre una arista siempre cuando sean dos vértices distintos. O sea, es un grafo completo. O sea, entre todos los grafos, entre todos los nodos, déjenlo voy por acá. Entre todos los nodos que tengamos, siempre hay una, como es dirigido, siempre hay una arista de ida y otra de vuelta. Una de ida, otra de vuelta. Una de ida, otra de vuelta. Y así. Y quiere jugar porque le gustan mucho los juegos y se inventó un nuevo juego y que es este. Estos son los pasos. Entonces el juego consiste de n pasos. Ok. En el 10º paso, dgraph va a remover un número x y del grafo.
cuando lo remueve, también remueve todas las aristas que entran y que salen del vértice. O sea que si yo en el 10º paso, digamos que en el primer paso borro este nodo, se van a borrar todas las aristas que van ahí y que salen de ahí. O sea, todas estas. Me va a quedar esta, voy a tener una aquí, otra acá, tener una aquí y otra acá. Ay. Dice, pero antes de ejecutar cada paso, Digref quiere saber la suma de las longitudes de los caminos más cortos entre todos los pares de vértices restantes. Y ya nomás te dan aquí la formulita, ¿no? Vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Aquí que es 2, 0, 5, 0, 4, 1, 2. Entonces dice n igual a 2. Entonces tengo dos vértices. Nos da la matriz de adyacencia y nos dice que I siempre va a ser 0. Entonces del 1 al 1 no hay arista. O puede ser que haya una arista de nodos de, de tamaño 0, ¿no? Pero pues lo podemos no considerar. Dice que del 1 hay una arista al 2 de tamaño 5, de costo 5, y del 2 al 1 de tamaño 4. Y dice, vas a borrar al 1 y al 2. Pero antes de borrar al 1, ¿sí? Dice, antes de ejecutar el paso, encuentra la suma de todos los caminos más cortos. ¿Cuál es el camino más corto del 2 al 1? Pues es este, ¿no? Que es 4. 2, 4. ¿Cuál es el camino más corto que hay del 1 al 2? 5. Es 9. Entonces por eso la respuesta es 9. Y luego lo borramos. Borramos todas las aristas que entran y que salen. Nos queda un solo nodo. ¿Y cuál es la suma de los caminos más cortos? Pues como no hay caminos más cortos, pues la suma es 0. Y esto va a pasar siempre al final. Si fijan, 0, 0 y 0. ¿Por qué? Porque siempre te van a dar en enteros. ¿Ok? Siempre te van a dar en enteros distintos. O sea, siempre vas a tener que eliminar al final todos los nodos. Por eso siempre la suma es 0. Vamos a ver este ejemplo que está más complicado. Dice que son 4 nodos. Voy a tener uno aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí. Dice que del 1 al 2 de queso 3, perdón. De los demás costó 1. Costó 1 aquí, costó 1 acá. Del 2 al 1 con costo 6. Del 3 de costo 400. Y al 4 de costo 1. Luego el 3 dice que al 1 va con 2, de costo 2. Al 2 va con costo 4. Y al 4 va con costo 1. Y el 4 tiene puras de costo 1 con todas. Costo 1 aquí, costo 1 acá. Entonces, dice que al inicio la suma es 17. ¿Y eso, el 17 de dónde salió? Bueno, vamos a ver el camino más corto de 1 a 2, que creo que es irse al 4 y del 4 al 1, ¿no? Que es costo 2. Sí, ¿no? Que es aquí y aquí. ¿Cuál es el costo del 1 al 3? Bueno, el 1 al 3, 1, ¿no? Que es irse por aquí. Y del costo del 1 al 4, vale 1, entonces es esta. Ahora bien, ¿cuál es el costo del 2 al 1? El 2 al 1 puede irse por aquí, que cuesta 6, o puede irse por el 4 y luego llegar al 1, que es este 2, ¿no? Ahora del 2 al 3, ¿cuánto es? Pues del 2 al 3 se puede ir por aquí, que es 400, o se puede ir al 4 y del 4 al 3, que es 2. Finalmente, del 2 al 4, que habíamos dicho que es 1, ¿no? Que es esta lista. Sacar f de 3 a 1. 3 a 1 puede irse aquí, que es 2, o
puede irse de aquí al 4 y del 4 al 1, que también es 2, ¿no? Entonces el más chico es 2. Entonces de 3 al 2. El 3 al 2 puede irse por aquí, que es 4, o puede irse del 4 y al 2, ¿no? Que es 2. Y finalmente de 3 a 4, que es 1, ¿no? Y que el 4, como tiene puras aristas que salen con 1, pues van a ser 3, ¿no? En total. Va a ser 1 más 1 más 1. Entonces aquí es la suma del 4 es 3, la suma de los caminos más cortos desde el 3 es 5, este es 5 y este es 4. Entonces 4 más 10, 14 más 3, 17. Bien la respuesta. Luego te dice, vas a quitar el 4. Ok. Entonces si quitamos el 4 y todas las aristas que entran y salen. Ahí subió. Ahí está. Vamos a quitar el 4. Oh, ahí está. Y todas las aristas que entran y salen. Ya, ¿no? Y si hacemos lo mismo que hicimos hace rato, vamos a encontrar que la respuesta ahora es 23. Y luego dice, ahora vas a eliminar el 1. Ok, eliminamos el 1 y todas las aristas que entran y salen. Fíjense que ahora la suma es 404. ¿Por qué? Porque el camino más corto de ir al 3 al 2 es 4. Y del 2 al 3 es 400. Entonces la suma es 404. Pero si vas a quitar al 2, entonces quitamos al 2. Todas las aristas que entran y salen es 0. La respuesta. Y al final borramos el 3. Y ya terminamos. ¿Alguna duda con el problema? Se me hace que se va a terminar la clase. Déjenme mandar otro link. Nada más me da creo que una hora. A ver. Entonces voy a terminar esta llamada y después se lo mando por aquí también. A ver. Y por Discord también lo voy a mandar. Que se meten a esta nueva. ¿Sí es esa? Ah, no, esa no es. Es esta. Abajo. Lo mando también al Discord para que se metan y bueno, ahí está. Voy a colgar. ¿Sí se ve en la pantalla? ¿Sí me escuchan? ¿Pueden confirmar? Va. ¿Ustedes tienen alguna duda con el, con la, con el problema en sí? ¿Con el statement? Ah, y la n pues es chiquita, ¿no? Va hasta 500. Y pues aquí ya un poco más grande y así. Pero la n está chiquita. ¿No? ¿Se les ocurre cómo hacer cómo solucionarlo con Fluid Washer? ¿Tienen alguna idea? El hint es que lo vamos a ver al revés. En vez de quitar 4, 1, 2 y 3, es como que lo vamos a ir agregando. Porque una posible solución sería la bruta, ¿no? Sería tener la matriz entera, correr Fluid Washer, quitar el nodo 4, correr Fluid Washer, quitar el nodo 1, correr Fluid Washer, quitar el nodo 2 y así, ¿no? Pero esa solución, como el Fluid Washer es o de n al cubo,
Y como vamos a ir quitando uno por uno, nos va a terminar quedando una complejidad en la 4. Y como n es 500, pues no va a entrar. ¿Cuánto es n? No va a entrar, ¿no? Se va a tardar como unos 60 segundos, algo así. Entonces esa es la bruta. Quitar uno, correr Floyd Warshall. Quitar otro, quitar Floyd Warshall. Pero el hint o el truco aquí es que en vez de quitarlos, quitar el 4, correr Floyd Warshall. Quitar el uno, correr Floyd Warshall. Lo que vamos a hacer es verlos al revés. Poner al 3, correr, entre comillas, Floyd Warshall. Poner al 2, con todas sus aristas. Correr Floyd Warshall, entre comillas. Poner al 1, con todas sus aristas. Y entre comillas, correr Floyd Warshall. Y poner al último 4. Y entre comillas, correr Floyd Warshall. ¿Sí? No, no les ocurre nada. Es casi lo mismo que Floyd Warshall. Bueno, vamos a la solución para que nos alcance el tiempo. Y la solución es que es nada más correr un Floyd Warshall, pero en vez de ir de K1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, córrelo en este orden al revés. ¿Por qué funciona? Porque lo que hacemos con el Floyd Warshall es eh, cuando K, por ejemplo, es igual a 2, decimos cuál es el camino más chico, más corto, 3 a 1, pero tomando al 2 como auxiliar, ¿no? Lo que podemos hacer es como decir cuál es el camino de 3 a 1, pero poniendo al 2. O sea, que sí existe el 2. No sé si eso hace sentido. Cuando, por ejemplo, vamos a tener el inicio ninguno, ¿no? Vamos a tener k igual a 3. ¿Ok? Entonces vamos a tener el 3. ¿Y cuántos caminos más cortos tiene? Pues ninguno, ¿no? Porque nomás hay 3, pero se imprime 0. Luego, va a ser k igual a 2. Vamos a 2 aquí. Y con sus aristas de... Así. Y este es 4, ¿no? Creo que sí. Y ahora sí es, ¿cuál es el camino más corto de ir del 3 al 2? Pero ahora sí considerando al 3 primero. Eh, no, más 2, ¿no? Aquí. Más F2 a 2. Si fijan, esto es 0. Y aquí me va a dar 4. De hecho, nos va a dar dos veces, ¿no? Porque también podría preguntar cuál es de F a 3 a 3. Y luego de 3 a 2. Esto va a ser 0 y aquí me va a dar 4. Ok, pero ya lo consideramos. Esto me va a dar 4. Y ahora... Ah, pero K era igual a 2, ¿no? Entonces este no está bien. Va a ser este. Ya ven que en las dos formas tenemos respuesta. Pero como estamos calculando como no intermedio al 2, nos quedamos con el de arriba. Ese es el que va a pasar. Y ahora, ¿cuál es el F de 2 a 2? Que de 2 a 3, al revés. De 2 a 3. Pues va a ser F de 2 tomando al 2 como auxiliar. Y luego de 2 a 3. En vez de decir esto que yo lo estuve diciendo auxiliar, para decir es que existe. Vamos a dejar existir al 2. ¿Y cuál es el nodo más corto ahora sí? Pasando por ahí. Me va a dar 0 y esto me va a dar 400. Entonces en el F de 3 a 2 me dio 4 y F de 2 a 3 me dio 400. Entonces nada más hago la suma de toda la matriz, toda
la matriz F y lo imprimo, ¿no? Y ahora dice, ahora K va a ser igual a 1, ¿no? ¿Qué es este? Entonces K igual a 1. Recordemos que nosotros ya tenemos calculado que 3 a 2 igual a 4. Y F de 2 a 3 es igual a 400. Ahora con K igual a 1, vamos a dejar que exista. Vamos a poner las aristas que entran y que salen. No lo guardé por aquí, no. Es 3, 1, 6, 2, ¿no? Y ahora como ya contamos el 1, vamos a preguntar ahora del F de 3 a 2, pero ahora dejando que exista el 1, que va a ser lo mismo que F de 3 a 1 más F de 1 a 3, 1 a 2, perdón. Como F de 3 a 1 ya existe, que es 2, F de 1 a 2, que también ya existe porque el 1 ya lo deja existir, que es 3, me va a dar 5. No es la respuesta correcta, de 3 a 2 el 4, pero al menos ya estamos considerando este camino. ¿Sí? ¿Sí se entendió la solución? O sea, lo único que vamos a hacer es que aquí en vez de ir de k igual a 0, vamos a hacer k en orden. Ya. ¿Recuerdan que les dije aquí que cualquier orden se podía y daba bien la respuesta? El orden en el que vamos a hacer es 3, 2, 1 y 4. Vamos a ir calculando las distancias mínimas. Entonces vamos a, para que vean que no les miento, m no existe aquí. Y no me da, me lo da así, ¿no? Me da toda la matriz de una vez. Y le voy a poner también J. Ya leí la N, leí la matriz y ahora el orden. Ese orden es en el orden en el que quita las cosas. Yo quiero el orden en ponerlas. Entonces le voy a dar un reverse. Entonces quiero hacer orden. Siempre de tamaño N. Me va a dar eh, el orden y le voy a dar un reverse. Que vean que no les miento, voy a voy a estar imprimiendo aquí la matriz. Para que vean qué es lo que pasa. Em, ah, a ver ahí. Ah, no, M no es este N. Mm, chinga. A ver. Int N, constint. Ah, y tengo aquí también, ¿no? FDI, J, la matriz, evidencia y J, ¿no? Pero me dice que otro error. Dice N no está declarado. Ah, es que tengo aquí. Ahí está. Vamos a imprimir este. Lo voy a dar. O sea, para que se note bien cuál es cuál. Y luego dice. Como dice. Aquí también otro salto. A ver, entonces dice que. Ah, me la da igual, ¿no?
Mm, ¿Por qué me la da igual? Tamaño n. Orden de tamaño n. Me da números. A ver. En el 4 falla, ¿no? Dice. Ah, sí, porque aquí yo los tengo indexados en cero. Le tengo que restar al x menos menos. A ver si aquí se ve. Ahí está. Entonces dice que al inicio, cuando consideras nada más al 3, las aristas que son del 3. Ah, porque yo no lo estoy borrando aquí, como en el ejemplo, ¿no? Que dice que lo vas borrando, porque eso sería ODN extra. Pero tampoco los estoy poniendo porque sería ODN extra. Pero lo que sí hago es, este, solo considéralos los que van en orden. Los que no, así déjalos. Entonces al inicio, esta matriz, debe ser igual a, no, esta. Es que se imprime mucho. A ver, le quito otro en line. Y se lo voy a poner aquí. Porque ahí sí ya se ve mejor. Esto es algo más grande. Ahí está. Entonces al inicio, como no considero a ningún nodo, esta, debe ser igual a esta, ¿no? Porque no estoy considerando al inicio ningún nodo, más que al 3. Pero el 3 está solito, el inicio, ¿no? El inicio, el 3 está solito. No considero nada. Entonces sale igual, este con este. Pero luego voy a considerar al 2 con todas sus aristas de entrada y salida. Que aquí es 4 y aquí es 400. Entonces, pero como son aristas directas, creo que también este debe ser igual a este. Porque son aristas directas, ¿no? Y este pues, es la matriz de esencia. ¿Qué pasa ya cuando considera el uno? Cuando considera el uno, ya pasa lo que tenemos acá, ¿no? El camino más corto ya no es el que está a la arista directa, sino que es considerando a un nodo intermedio. En este caso el uno. Por ejemplo, del 2 al 3, en lugar de irme al 400, lo que voy a hacer es irme al 1, que es este valor 6, y del 1 a irme al 3, que es de valor 1. Entonces debe ser 7 de 2 al 3. Y se fijan aquí, en la fila 2, columna 3, está el 7. Pero el 4, si se fijan, aún están sus aristas, ¿no? Dice 1, 1, 1. Jamás lo eliminé y jamás lo agregué. ¿Por qué? Porque si lo agrego o lo elimino, me queda ODN cuarto. Entonces lo que hago es nada más no contarlo. No contarlo como camino intermedio y no contarlo en la respuesta. Ahorita vamos a ver cómo no lo contamos en la respuesta. No lo contamos hasta que ya me dan permiso de usar el 4. Que aquí es cuando ya tengo todos los caminos cortos, contando todos los nodos. Entonces aquí es contando nada más al 3, contando nada más al 2. Aquí ya cuento al 1 y ya es lo que pasa aquí. O sea, cuando cuento al 3, solito, no tengo ningún camino mínimo. Esto es porque es la matriz de decencia, pero no le hago caso. Cuando tengo al 2, ya tengo desbloqueadas esta fila, bueno, en específico esta entrada y esta entrada, porque solo estoy considerando el 2 y el 3. Pero, como pasa esto, de que la lista, cuando tengo dos nodos, pues la lista directa es el camino más corto, pues coincide que esta va a ser igual a esta. Pero, cuando está el 1, desbloqueo la entrada de 1 a 2 a 3
1 a 4 no la desbloqueo. ¿Por qué? Porque el 4 no lo tengo. Desbloqueo nada más 1, 2 y 3. Desbloqueo también 2, 1 y 3. Y de la fila 3 desbloqueo al 1 y al 2. La 4 aún no la desbloqueo porque aún no tengo el 4 aquí incluido. Más no lo borro, ni lo creo. Ahí están las aristas, pero no lo cuento. ¿Sí? Ok. No lo cuento hasta que me dicen, ok, ahora sí cuenta el 4. Yo cuando cuento el 4, como no hay intermedio, ya puedo contar sus aristas. Si no quedó claro a eso de qué me refiero con sus aristas, voy a imprimir la respuesta. Pero como la respuesta está al revés, o sea, como no estoy procesando de izquierda a derecha, sino que de derecha a izquierda. Entonces al último le voy a dar un reverse y la imprimo, ¿no? A lo que me refiero con que no la estoy contando es lo siguiente. Eh, if processed, voy a poner processed y processed j, la respuesta le sumo, bueno, que le voy a poner suma mejor. Es lo que te pide la suma de todos los caminos más cortos. La suma de f de i j. ¿Sí? Aquí le voy a poner otro que se llama de processed. Bueno, es un vector booleano que va a ser n. Lo que voy a decir es, una vez que ya procesé al k, ya lo desbloqueo, puedo contar sus aristas. No sé si esté muy claro eso. Es básicamente para evitar esto. Como no puedo agregar ni eliminar nodos, porque me da un nodo n extra, lo que hago es ignorarlo. Entonces yo solo sumo los caminos más cortos, siempre y cuando ya he procesado al i y al j. Y entonces al final, al Lance le doy un pushback, el zoom, ya. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ah, no, 1723 404 0. ¿Sí quedó claro, más o menos? O si tienen una duda, dígamelo ahorita porque el tema no está sencillo. Entonces, normal que si tienen alguna duda del problema o del fluid washer. Va, va. Los demás también. Básicamente es, en vez de irlo quitando y sumando los caminos más cortos, hazlo al revés. Créalo, 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 créalo. Pero como crearlo nos cuesta también uno de n extra, como quitarlo. Manténlo ahí, más no lo cuentes en la respuesta. Para no contarlo en la respuesta hacemos esto. Y para no tener caminos cortos que incluyan este nodo, los que no se han procesado, lo procesamos en este orden. ¿Sí hace un poco más de sentido eso? Quito estos. Ya este es, como no podemos quitarlos ni ponerlos, ignora los que no hemos puesto. No has puesto. Pero aquí lo que hace es solo encuentra caminos cortos eh, de nodos ya creados. Procesas en este orden. Porque al inicio creo el 3. Bueno, lo creo. Porque crearlo, quitarlo nos cuesta O de n. Creamos el 3. Encontramos los caminos más cortos que pueden incluir al 3. Luego crea al 2. Encuentra los caminos más cortos que pueden pasar por el 2.
Porque por los que ya pasaron por el 3 ya los tenemos. Luego crea el 1, encuentra los caminos más cortos, estos son, encuentra los caminos más cortos que pasen por el 1 y al final crea el 4 y encuentra los caminos más cortos que puedan pasar por el 4. Y nos quedamos con el mínimo de todos y al final hacemos la suma.